Apelando a la misericordia infinita de Dios de que podamos compartir hoy un instante de reflexión y aprendizaje mutuo, se me ha convocado hoy día para abordar, abordar un tema fundamental que es la ESI. Vamos a tratar de descubrir entonces en la hora venidera qué es realmente la ESI, tratando de dar un contenido que normalmente no se suele dar normalmente. Hay grandes intelectuales que sí lo hacen, dentro de lo que es el consumo tan vertiginoso que generan las redes sociales. Vamos a tratar de abordarlo desde otro enfoque más filosófico, pero que sea comprensible y aprehensible a los padres. En este sentido, siendo padre y siendo también docente de filosofía, desde ya voy a dar la misma aclaración que le doy tanto a mis hijas en el proceso educativo como a mis alumnos. Yo estoy en contra de los monólogos, por lo cual no me moleste lo más mínimo cualquier tipo de interrupción cuando algo no se entiende, porque vamos a tocar temas que son muy complejos y realmente me interesa que aquellos que nos están viendo en vivo puedan entender la raíz del problema. ¿Por qué? Porque mi método de enseñanza no aborda particularmente el fenómeno, no aborda la consecuencia en sí, sino la génesis del problema a tratar. Porque una vez que uno logra entender la estructura, una vez que uno logra entender las causas primeras, puede resolver las causas últimas. Por eso he decidido llamar a la presente conferencia consideraciones fundamentales, porque vamos a ir al fundamento de la ESI. Cuando se comprende el fundamento de la ESI, para todos los que nos están viendo, le va a ser sumamente fácil luego entender no solo un proyecto de ley que pueda surgir en Colombia, Panamá, México o Perú en torno a esta temática, sino cualquier tipo de proyecto de ley donde se involucre alguna ideología, sea o no la ideología de género. Habiendo hecho ya esta introducción, vamos a comenzar. En primer lugar, cuando hablamos de ESI, estamos hablando de educación sexual integral. A mí me interesa fundamentalmente el primer apartado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Porque muchas veces he notado que no pocos padres suelen demostrar una gran preocupación genuina y de muy buena fe en torno a la currícula escolar que se le plantean a sus hijos. Y eso es un ejercicio sano de paternidad. Pero también es un ejercicio sano de paternidad entender preceptos y fundamentos que muchas veces se dan por sentado. A mí me encantaría preguntar, si tuviésemos la oportunidad de estar en un auditorio, ¿qué entendemos por educación? A veces consideramos que educación es simplemente compartir conocimiento, dar conocimiento, explicar conocimiento. De hecho, el proceso educativo es mucho más profundo, es significativamente más profundo. Ya la propia palabra educación remite a esa noción de conducir hacia afuera, extucere. Y este conducir hacia afuera es en esencia la labor del educador. Llevar una parte de la internalidad de la persona hacia el exterior. Por eso no es lo mismo que yo pueda de repente darles contenido en torno a la historia y la filosofía y decir, Platón sostuvo esta tesis, Aristóteles sostuvo esta tesis, San Agustín sostuvo esto, Santo Tomás sostuvo aquello. A enseñarles a filosofar, lo cual implica que ustedes hagan un uso profundo de la razón como potencia del alma. Esta es la noción más genuina de lo que es educación. Allende de que hoy el sistema educativo funciona como un simple instituto social destinado a generar unidades ideologizadas, lamentablemente. Pero en principio la educación tiene un sentido de trascendencia. ¿Por qué se educa? Se educa porque el ser humano no es, no es simplemente un animal para maestrar. El animal
dentro de los 5 grados de vida, el animal está en el segundo grado, por cierto, el animal tiene un grado de conocimiento interno, que es el estimativo, además de la memoria. Pero el animal no razona. El animal puede conocer, puede comunicarse, pero no puede razonar ni tener lenguaje. El ser humano sí. Por eso el ser humano como tercer grado de vida, para que la gente entienda qué hablamos cuando hablamos de grado de vida. Vida vegetativa, vida sensitiva de los animales, vida racional del ser humano, vida angelical y vida divina. El ser humano no es una definición tan simple como uno cree. Ser humano es una perfecta unión y una común unión entre cuerpo y alma, entre materia y forma. Luego discutiremos algún día realmente qué es ser persona. Pero en principio me interesa esta teoría. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano en su alma tiene una particularidad. La materia la tiene todo ser vivo. Pero hay algo que anima a este ser vivo. Como pueden ver en pantalla, hay un dulce cachorro con un dulce niño, pero hay una diferencia cualitativa entre ambos, sin desmerecer en absoluto toda forma de vida, pero sí resaltando este apartado. El alma informa, el alma dota de vida a ambos seres. Sin embargo, el alma del animal no razona. El alma del ser humano está dotada de dos particularidades, la inteligencia y la voluntad. Ya vamos a profundizar, pero esto es fundamental. Por eso diría Boello que la persona es un subsistente individual de naturaleza racional. Quiere decir que hay algo que educar. Hay algo interno que hemos de sacar hacia afuera en nuestros hijos. Hay algo que constituye nuestros hijos, hay algo que le da esa forma a nuestros hijos y que uno debe orientar hacia su perfección. Y esta es la gran labor del educador. Resumiendo, para que se pueda entender en términos simples, el ser humano no es solo cuerpo, pero el ser humano tampoco es solo alma. Es la comunicación entre el cuerpo y el alma. Cuerpo y alma constituyen a la persona. Y realizar una aislación de cualquiera de los dos elementos ya es un problema. Por eso es muy importante entender esta comunicación entre ambos apartados. Bien, pasamos entonces. Si hay dudas, por favor, háganmelo saber, aunque sea en el chat. No hay ningún problema en responder. ¿Por qué hice esta introducción? Pensemos de lo que estamos aquí, ¿quiénes son padres? El que es padre conoce a su hijo más que a uno mismo. Nuestros hijos ya tienen una naturaleza dada. Nuestros hijos ya nacen con esta naturaleza, vamos a llamarle ahora, en este momento, para no entrar en metafísica, una naturaleza humana. Ahora, esta naturaleza humana tiene luego una segunda naturaleza. Y esto es muy importante que los padres tengan en claro, porque si esto no se entiende, luego no van a tener herramientas necesarias para el debate ante un docente cuando quieren impartir ESI. Por eso es importante esta introducción. Sé que es un poco engorroso, sé que es complejo, pero no entender la persona no permite luego el buen debate cuando haya un docente explicando temas tan controvertidos como la educación sexual integral a un niño de 4 años y se le empiece a predicar una serie de conceptos que ya vamos a trabajar al final. ¿Qué significa esta segunda naturaleza? Para que lo podamos entender. Todos somos humanos. Si yo veo a Alex o Angélica, yo voy a decir rápidamente, son personas, son seres humanos. Sin embargo, hay algo distintivo en ellos.
Porque a través de la inteligencia y a través de la voluntad, cada uno de nosotros ha ido desarrollando tanto hábitos buenos como hábitos malos. Cada uno de nosotros ha generado virtudes, que es el hábito bueno, un hábito operativo, y vicios, que es un hábito malo, también un hábito operativo. La educación, el fundamento de la educación es directamente vinculado a la ayuda al crecimiento de la persona, a la ayuda y orientación, no a la coacción, no al determinismo, no a la obligación, sino a la orientación, a la guía que tenga el educador sobre quien está siendo educado para generar hábitos intelectuales y morales. La educación es una guía. La educación, y este es el gran punto que hemos de tratar luego, no es un proceso de aniquilamiento del intelecto a través del adoctrinamiento, sino el desarrollo de un hábito intelectual. Vean el ejemplo más concreto que siempre les doy. No es lo mismo que yo obligue al alumno a que sepa de memoria el orden cronológico de los filósofos, a que al alumno le enseñe a razonar cuál era el fundamento de Platón, cuál era el fundamento de Descartes, cuál era el fundamento de David Hume, cuál era el fundamento de Michel Foucault. Porque comprendiendo los fundamentos tiene el discernimiento para luego, mediante su voluntad y su inteligencia, determinar dónde se haya mayor grado de verdad, dónde se haya mayor grado de bien. La educación se funda, en esencia, en el hábito operativo que incide en el ser. ¿Qué significa esto del hábito operativo que incide en el ser? Es la gran pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Alguien diría Horacio Justo. Alguien diría un youtuber. Alguien diría un mal practicante del catolicismo. Yo diría, intento ser un buen padre. Intento ser un buen padre. El hábito es lo que va formando nuestro ser. Es una segunda naturaleza. Mi primera naturaleza es humana. Ya la adquirí. Ya soy. Ya soy quien soy. Porque soy. Luego veremos la forma de ser. Para que lo pensemos. Yo tengo un bloque de madera. El bloque de madera ya tiene una forma. Pensemos un rectángulo. Ahora yo lo puedo esculpir y con esa escultura que vaya generando en el bloque de madera, crear una mesa de una única pieza. Le he dado una nueva forma. Pero hay una naturaleza previa, que es la madera. Y sobre esa primera naturaleza se inscribe la segunda naturaleza. Esto es importante, porque yo de hecho cuando critico la ideología de género, no lo hago desde el lugar que hacen muchas personas de derecha, siendo que yo estoy asentado a la derecha, en cuanto a mero rechazo, porque considero que las mentiras siempre engloban una parte de verdad, si no, no podrían ser creíbles. Por eso es importante entender esto. Hay una segunda naturaleza, pero no la que dan hoy los sistemas educativos. La segunda naturaleza se forma a partir del hábito, pero ese hábito opera necesariamente como modo específico de ser sobre una primera naturaleza. Se lo voy a explicar en un término muy concreto. La cucaracha tiene ser. La cucaracha tiene una participación en el ser. Si no, no sería. Yo tengo un ente que en acto está siendo. La cucaracha en acto es una cucaracha. No, no nos compliquemos con metafísica todavía. La cucaracha es una cucaracha. Y esa es su naturaleza. Pero en su esencia, la cucaracha, su acto de ser, en esencia, está muy limitado porque la cucaracha no podría, al menos lo que se conoce hoy, amar, trabajar en una carrera universitaria como docente, no podría elegir un día ser vegana y otro día ser carnívora, no podría elegir la cucaracha un día escribir un libro y luego decidir plantar un árbol para sentirse realizada en la vida. El ser humano tiene una naturaleza que es acto de ser más esencia, pero en su esencia tiene muchísimas más potencias que la cucaracha. Entonces yo puedo elegir tener hijos o no,
plantar un árbol o no, escribir un libro o no. Que por cierto, y les digo a los que nos estén escuchando, es muy fácil tener hijos, plantar un árbol o escribir un libro. Lo difícil es que el libro se venda, que el árbol no se seque y que los hijos salgan bien educados. Entonces, hay una segunda naturaleza que a través del hábito yo voy creando en mí. Por eso van a ver que, si bien todos somos personas en un determinado sentido, hay más personas y menos personas. ¿En qué punto? La persona que es virtuosa en su forma, se eleva como el santo. El iracundo y el lascivo se degenera como la bestia. El hábito que hemos formado en los hijos les va a permitir elevarse o decaer. Por eso, insisto, la vida del hombre no es solo biología, como algunos sostienen que la persona es puro sexo, y hacen un determinismo materialista de que se nace hombre y se muere hombre. Yo soy cauto. Yo digo, se nace hombre, pero se termina de perfeccionar como hombre en su vida. Porque el hombre es biología y también es biografía. No es una opción u otra. No es la disgregación. O sos pura biología o sos pura biografía. Es biología más biografía. Es entender que somos seres materiales con una dosis de un ser espiritual. Somos tanto materia como forma, en perfecta unión. No es la separación que hizo Descartes, que éramos un alma atrapada en una máquina viviente. Tampoco es el reduccionismo materialista del marxismo clásico, que somos pura materia, y la materia nos determina en nuestra historia de vida, porque si no estaríamos desconociendo el libre albedrío. Por eso insisto, la segunda naturaleza solo se puede desarrollar en la primera. Nuestra primera naturaleza es la de ser un ser sexuado. Pero sobre este lienzo blanco, a su vez, hemos de trazar nuestro destino. Y ahora vamos a ir más entrando al tema de fondo, que es el de la ESI. Porque la educación se vincula directamente a ser más persona. ¿Cómo es esto de ser más persona? Pensemos. Me gustaría, sinceramente, si se pudiera a mí tener todas las cámaras prendidas para ver si se va entendiendo, poder participar, porque trato de hacer este tipo de intervenciones siempre lo más didáctico posible, porque sé que son temas complejos. Pero para que lo podamos entender de manera muy simple, la persona está dotada de inteligencia y de voluntad. Espero que hasta aquí me siguen, porque yo estoy suponiendo que me están siguiendo. Este es el problema de no tener el feedback. La persona, todos ustedes que están aquí presentes, me están siguiendo, espero, porque están dotadas de inteligencia y de voluntad. Inteligencia, para que lo vamos a tener, interlegere, significa leer dentro. Tener inteligencia no es tener conocimientos. Hay gente que tiene un gran nivel de conocimientos y no es inteligente. Es a veces mejor tener poco conocimiento profundo, cavar un pozo profundo del cual salga agua, que muchos pocitos de 2 metros en todo un campo. La inteligencia se orienta a la verdad y la voluntad se orienta al bien. Entonces, yo potencialmente, para que lo entendamos, yo ahora en acto estoy dando esta conferencia. En acto. Yo en acto estoy sentado. Actualmente estoy sentado. Actualmente estoy hablando frente a mi micrófono. Actualmente estoy tratando de explicar un tema. En acto soy hombre. En acto soy humano. En acto soy padre de 2 niñas hermosas. Potencialmente puede que no se entienda nada de lo que estoy diciendo. Potencialmente puedo tener más hijos. Potencialmente puedo morir mañana. Y si muero mañana espero que me encuentren en una buena muerte. Potencialmente puede ser que me dé a entender en este tema. Vamos a ver que en potencia puedo hacer muchas cosas. Potencialmente puedo hacer una obra caritativa. Potencialmente puedo cometer un delito. Entonces, en acto soy persona, pero potencialmente puedo ser más persona o menos persona. ¿Por qué? Porque hay 2 atributos fundamentales en la persona, la inteligencia y la voluntad. Entonces, quien más orienta la voluntad al bien
Y quien más orienta la inteligencia y la verdad es más persona. Ahora, el ser humano que orienta la voluntad al mal y la inteligencia al error es menos persona. Por eso que inteligencia y voluntad es lo que nos diferencia de todas las demás bestias, en el sentido de que solo el ser humano, al tener inteligencia y tener voluntad, tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque puede elegir, puede cambiar el curso de su existencia. ¿Y qué es la libertad? Diría San Agustín. La libertad es el ejercicio virtuoso del libre albedrío. Entonces, si todo fuera libertad, nada sería libertad. Pensemos, si todo fuese arte, nada sería arte, porque sería arte la Capilla Sixtina o una banana pegada con cinta de scotch a la pared. Ahora, no podemos comparar una banana pegada con cinta de scotch a la pared que la Capilla Sixtina. Entonces, no puede ser libertad la decisión de una mujer de ser madre de 8 hijos a la decisión de una mujer de aniquilar a su hijo en el vientre materno. No es lo mismo. Hay libre albedrío como supuesto, pero hay un ser humano que fue más persona que otro. Eso es un hecho. No es que pierde la dignidad de persona en su primer naturaleza, pero en su segunda naturaleza, cuando empieza a operar la libertad, sí hay una jerarquización. Recuerden, la forma jerarquiza. Entonces, la persona virtuosa se eleva, la lasciva y la iracunda se degrada. Y aquí entra el proceso educativo. Bueno, príncipe, pido perdón por los ruidos de fondo porque ganó Argentina hoy, así que se imaginarán cómo están acá. Pasamos entonces, habiendo explicado lo que es ya el proceso educativo, a lo que es el proyecto ideológico. No sé si logran reconocer lo que se ve en imagen. Lo que se ve en imagen fue el increíble malabarismo que realizó Descartes en Discurso de Método para tratar de dar una explicación a lo que era la comunicación entre la mente y el cuerpo, la comunicación entre el alma atrapada en esta máquina viviente que se llama cuerpo, porque es una desconexión total entre la conciencia, el cogito, y la realidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ideologías? Cualquiera sea, cualquiera. Después veremos ideología y género sobre el final. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ideología? Primero que hay una reducción de Dios, el hombre y el mundo. Toda filosofía aborda necesariamente la relación de uno con Dios, aunque sea negándolo, de uno con el mundo, aunque sea negándolo, de uno con el otro, aunque sea negándolo. La ideología va a quedarse solo en la forma, en la apariencia, en el fenómeno, en la imagen, en la externalidad. Por eso no se puede considerar ideología a la filosofía ni a la filosofía ideología, porque no es el mismo proceso de abordaje y de profundización. Ahora, lo que sí yo rescato de Descartes, y no para bien precisamente, que con él se habilita la modernidad. Y la modernidad tiene como fundamento el cogito. Algunos lo van a estudiar, los que han ido al secundario, calculo que esto lo han visto, lo doy por supuesto, que la modernidad se dice era el antropocentrismo, que el hombre pasa a ser el centro. Yo tendría un poco de cuidado con esa definición, más si fuera un debate público, porque el centro no va a ser el hombre, va a ser el cogito. En el discurso del método, Descartes va a hablar de cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto existo, dice una mala traducción. Esto significa que todo es puesto en duda, incluir el propio cuerpo es puesto en duda. Todo es puesto en duda. Pero hay algo de lo que no se puede dudar, que estoy dudando. Y si estoy dudando, estoy siendo. ¿Cómo sé que existo? Porque dudo. ¿Qué es lo que diríamos los que estamos formados en el realismo tomista? ¿Dudo porque existo o existo porque dudo? Para nosotros es, puedo dudar porque previamente existo. No es que existo gracias a que estoy dudando, que es la certeza. Cuando pongo el cogito como fundamento de la realidad, estoy poniendo la conciencia como fundamento de la realidad.
el fundamento de toda la realidad va a ser la simple conciencia de uno. Y esto ya se ve en el siglo XVI. Por eso insisto, discutir la ESI en el siglo XXI es saltarse 5 siglos de problemas filosóficos que tienen que ser resueltos desde la raíz. Porque si yo no logro descubrir previamente como padre si hay o no hay una realidad anterior al nacimiento de mi hijo, no tengo luego argumentos para discutirle a un docente que está mal enseñarle a un niño de 3 años a masturbarse. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque parece escandaloso lo que he dicho. Pero ahora voy a explicar el por qué solamente alguien que tiene formación en el realismo puede discutir que está mal. Ahora vamos a ver el por qué. Porque con el cogito desaparece el sentido de trascendencia, es todo inmanente. Y aquí es donde empiezan los procesos utópicos, que es consolidar un proyecto ideológico que desconoce la naturaleza caída del ser humano, desconoce la naturaleza integral del ser humano. No me quiero abocar en el concepto propio de la ideología porque sé que va a ser muy complejo, pero no en vano, de Stud de Tracy, cuando escribe su libro, los elementos de la ideología, pensador francés, dice, la formación de las ideas estaba muy estrechamente ligada a la formación de las palabras. Es decir, ideas igual palabras, o mejor dicho, idea igual lenguaje. Y cada ciencia, biología, astronomía, matemática, lógica, geología, cada ciencia era reductible a un lenguaje bien hecho. Es decir, el conocimiento científico, la veracidad científica respecto a, por ejemplo, soy hombre o soy mujer, se reduce a un lenguaje. Este es el fundamento de las ideologías. Insisto, de Stud de Tracy es el verdadero promotor del concepto de ideología, mucho antes que algunos contemporáneos que hoy parecen estar de moda. ¿Qué sucede cuando una persona es ideologizada? Es decir, cae en estas utopías de la razón desconectada de la realidad. Primero que se da un proceso de abstracción. Primer punto de ideología, toda ideología es abstracta. Por definición, piensen, por ejemplo, quienes dicen que el hombre nace libre. Eso es una mentira. Me gustaría saber si aunque se pueden levantar las manos de los que están aquí presentes, quiénes son padres. Yo soy padre, por ejemplo. Cuando mis 2 hijas nacieron, descubrí que ningún ser humano nace libre. Los que están aquí presentes que acaban de levantar la mano. ¿Acaso sus hijos nacieron en plena libertad? ¿En pleno uso de la inteligencia y la voluntad? ¿O será que hay un proceso educativo para darles esos grados de libertad, que nunca se alcanza la libertad plena, por cierto? Son grados perfectibles. Entonces, ya la persona abstracta, ideologizada, empieza a perder la capacidad de discernimiento. ¿Qué significa discernir? La separación. Cuando se habla de pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es lo que uno tiene que padecer todos los días, los que estamos expuestos a gente que nos critica porque simplemente no tienen nada mejor que hacer de sus vidas. El pensamiento crítico es el pensamiento de discernimiento. Como diría una carta muy conocida en Occidente, tomar lo bueno, separar lo malo. La persona ideologizada cae también en una reducción. ¿Qué es una reducción? Que se pierde de vista la sustancialidad de la persona. Podéis suponer que es muy difícil que alguien pueda definir bien qué es una persona. Yo le invitaré a cualquiera en un debate a decir, bueno, ¿qué es persona? Y hay un problema, porque todas las definiciones, en general, salvo que sea una persona muy informada en filosofía, no pueden ni siquiera definir qué es persona, porque ya han sido formadas en estos proyectos reduccionistas. Intenta alguno pensar qué es una persona y van a ver que algo queda fuera de la definición, ya sea el aspecto moral, que es constitutivo de nuestro ser, ya sea el aspecto del lenguaje, que es constitutivo de nuestra vida en sociedad, ya sea el libre albedrío, que es constitutivo de nuestra naturaleza. No es fácil definir una persona, pero al menos podemos reconocer que quedan elementos fuera. Ahora, la persona ideologizada desconoce estos factores y hace una reducción del objeto. Entonces, ¿qué es la persona para el marxismo? O la pensemos distinto. ¿Qué es la familia para el marxismo? Bueno, es la unidad que legitima la propiedad privada. ¿Qué es la familia para la feminista? El núcleo de opresión en la mujer.
¿Qué es la familia para el ecologista? La reproducción de la huella de carbono. ¿Qué es la familia para el socialista? Bueno, la unidad generadora de proletariados. ¿Qué es la familia para el liberal? Un proyecto equivalente a cualquier otro dentro de la vida del ser humano. Y luego hay un proceso de determinación, porque las ideologías surgen como ciencia de las ideas, y la ciencia tiene una tendencia a la determinación. ¿Cómo se habla de mejora científica? Cuando alguien dice, hay progreso científico. ¿Cuándo hay progreso científico? Cuando mejora la explicación del fenómeno, esto lo estudiamos en epistemología, o mejora la explicación del fenómeno, o mejora la predicción del fenómeno. Por eso van a ver, cuando yo lo escribo en mi segundo libro, que ya está en preventa, así que muchas gracias a la gente que ya me está apoyando con la preventa de mi segundo libro, el libro negro del ecologismo. En toda ideología, particularmente en el ecologismo, se ve siempre esta tendencia al determinismo. ¿Qué es el determinismo? Es decir, esto va a ser así y solo así. El comportamiento del hombre masa. Entonces se determina, si se cambian los patrones culturales, se acaba el heteropatriarcado. Si se le enseña educación sexual integral a un niño de 5 años, se emancipa sexualmente a los 12 años y ya puede cambiar y transicionar de género. Si se establece nuevas leyes feministas, viene la emancipación plena de la mujer y la liberación absoluta. Si se elimina el niño por nacer, evitamos el calentamiento global. La determinación. Entonces entramos ahora a lo que es la ideología de género. Hay un concepto muy interesante, no recuerdo todavía de dónde lo saqué este concepto. Ya me acuerdo, lo leí acá, me acuerdo. Recrear la cultura y la vida de Jorge Scala. Es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como un hecho puramente psicológico, preferencia y voluntad, y cultural, prescindiendo y anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. ¿Qué significa? La ideología tiene este fenómeno. Vamos a ver, reducción, se reduce la naturaleza del ser humano a su psiquis. Ya no importa la realidad dada, se reduce la psiquis. Entonces, el ser hombre o el ser mujer se define culturalmente. Ya no hay nada que tomar de la naturaleza, ya no hay nada que tomar del ser previo, del ser humano. La ideología de género, van a ver, es esto, es la ideología, con los componentes que se pudieran ver aquí. La abstracción, porque se establece de manera abstracta, bueno, ¿qué es una persona? Y es básicamente resultado de un proyecto cultural. Se pierde incluso la individualidad, no hay discernimiento. Somos resultado de un proyecto cultural según la ideología de género. Hay una reducción porque se considera solamente la psiquis de la persona, el alma, para que lo podamos entender, no hablando de religión, sino hablando de filosofía, y una determinación. Producto de las interacciones es que se forma la persona. Entonces, alterando la estructura social, se altera entonces la identidad de la persona o se construye una nueva identidad personal. ¿Cómo surge la ideología de género? Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Muy jugados estamos de tiempo, así que voy a tratar de acelerar lo más que pueda. El concepto de género pasa de ser un concepto para algunos gramaticales, para otros filosóficos, recuerden la relación género-especie, para ser tomado ya como parte constitutiva de la persona por el hombre que ven en pantalla, calculo que a la izquierda es el más grande de edad, para que lo puedan ubicar, llamado John Money, o traducido al español, Juan Dinero. Y no es una burla, porque de hecho cobró una fortuna y luego hizo el desastre que hizo, desapareció. John Money es quien justamente empieza a promocionar en los 60 la noción de que si a un niño se le enseñaba desde niño, por eso le dije toda esta introducción, ahora entramos de lleno a educación sexual integral. John Money consideraba que si a una persona se le enseñaba desde niño a actuar como mujer, iba a ser una mujer porque no había nada dentro de la naturaleza que lo condicionase y lo determinase a actuar como hombre. Y esto es curioso porque acá empieza a surgir la teoría de género. ¿Puede ser teoría? Yo les explico algo porque a mí me encanta la epistemología. En las ciencias empíricas, primero se debe elaborar una hipótesis.
La hipótesis pretende explicar un determinado fenómeno. Cuando la hipótesis es verificada experimentalmente, se convierte en teoría, cuya validez permanece hasta que surja una nueva teoría que la supere, mejorando la explicación o mejorando la predicción del fenómeno. Esto es empirismo puro. Ahora, ¿qué sucede? Que esta teoría nunca se corroboró. Se experimentó, pero nunca se corroboró, porque la teoría del Dr. Money era, le explico rápido, había dos mellizos, Bruce y Brian Reimer. Resulta que Bruce se realiza una circuncisión siendo bebé, la operación sale mal y pierde su miembro. Entonces el Dr. Money toma contacto con los padres y les explica que si se lo criaba a ese niño como una niña y se le ponía vestiditos de mujer y se le llevaba a una escuela de mujercitas y se le daba muñequitas y veía dibujitos para niñas, iba a ser una niña más e iba a vivir feliz. Para no extenderme, ¿saben lo que sucedió? Que finalmente terminó toda la familia con depresión. Esta persona que hizo la transición de género, que después se empezó a llamar Brenda, nunca se sintió cómodo con ese nuevo cuerpo asignado. Terminó en ataque depresivo, el hermano se terminó suicidando por los traumas que le había causado su hermano, el hermano intentó casarse, se terminó divorciando 2 o 3 veces, se terminó suicidando, la madre se terminó suicidando también, o sea, fue un desastre lo que sucedió. Obviamente que el autor cobró dinero y se fue. Así funciona todos los cielos de género. No creen que esto es gratuito, pero si hay tiempo, después les explico cómo funciona este negocio. Bueno, cuestión es que no se puede hablar de teoría de género porque no está corroborada. No hay una sola experimentación que demuestre que las transiciones son completamente limpias y sin traumas algunos. ¿Cuáles son los antecedentes de la ESI para llegar donde llegamos hoy? Bueno, hay muchos, yo me centré en 3. Simone de Beauvoir, de las principales feministas, fue pareja de Jean-Paul Sartre, que si quieren hacemos un taller explicando el existencialismo, muy interesante. Ella sostenía que el ser mujer es producto de la cultura. Ella dice, la persona nace hembra, ella no niega la parte biológica, pero dice, nace hembra, pero llega a ser mujer, de acuerdo a los cánones culturales. No se nace mujer, llega a no serlo. Herbert Marcuse le he dedicado un documental, los que me siguen en mi canal de Horacio Houston en YouTube lo conocen, un documental que le dediqué a Herbert Marcuse. Él sostiene la liberación sexual y de todo instinto es el centro de la revolución. Es decir, él promueve la liberación absoluta de la libido sexual junto a Wilhelm Reich, otro también que ha promocionado la liberación absoluta del sexo, y que sostenía que esto se tenía que dar desde las aulas. Desde las aulas. Jacques Derrida considera que era preciso deconstruir la realidad dada porque todo es producto del lenguaje. ¿Qué significa deconstruir? Destruir y volver a construir. Desde el lenguaje. ¿Recuerdan cuando vimos que la ideología hace una reducción al lenguaje? Aquí están las pruebas. Jacques Derrida sostiene, no hay una realidad dada, no hay algo como ser hombre o ser mujer. Eso es producto del lenguaje. Entonces, estos son los antecedentes de la ESI. ¿Y por qué importa hablar de la ESI, la educación sexual integral? Porque hay 2 formas de entenderlo integral. Porque ¿qué integra? ¿Qué integra la ESI? Cuando hablamos de educación sexual, ¿qué se está integrando? Bueno, hay 2 grandes proyectos filosóficos en contraposición. El proyecto de principio inmanentista, es decir, ideológico. ¿Por qué inmanentista? In manere, que permanece en sí. Es decir, que no hay un orden previo, que no hay una realidad dada, que no hay un límite ajeno al ser humano, sino que el propio hombre se da su propia naturaleza, el propio hombre se da su propia verdad, el propio hombre se da su propio bien, su propia justicia, su propia bondad. No hay un ser externo como un Dios que nos venga a decir qué es bueno y qué es malo. Es el hombre que determina qué es bueno y qué es malo. Es la razón del ser humano la que va a decir esto es válido, esto es inválido. El proyecto, entonces, inmanentista, a diferencia del realismo, tiene 2 vertientes, o el nihilismo o el monismo. ¿Qué significa nihilismo o monismo? Nihilismo es la nada. Nihil significa nada, ismo, sistema de ideas. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre era nihilista. O el monismo, como de Baruch Spinoza, que considera que todos somos dioses, porque todos
somos en Dios y todos somos Dios, el panteísmo. Si yo tengo una educación sexual integral, va a tener estas dos corrientes integrales del inmanentismo. ¿Por qué? Primero porque me va a decir que no hay un orden anterior, una realidad dada sobre la cual construir, sino que el ser humano se da su propia construcción. Entonces podemos construir socialmente nuevas identidades sexuales y desconocer el dato biológico. Y si yo desconozco el dato biológico, no voy a desconocer, como inmanentista, solo la sexualidad. ¿Por qué no la edad? ¿Por qué no la edad? Si no hay un orden previo. ¿Quién determina lo bueno o lo malo? Si no hay un Dios anterior, si no hay una realidad anterior, si no hay un derecho natural anterior, si no hay una objetividad previa a la venida del ser humano. Entonces, por eso una vez que sale la educación sexual integral, porque no integra, como el realismo filosófico, al ser humano como cuerpo, mente y alma. No integra al ser humano en su relación con la familia, en su relación con los amigos, en su relación con la justicia, en su relación con las perfecciones del acto. No, integra el todo de la educación. Entonces se da geografía con perspectiva de género, matemática con perspectiva de género, computación con perspectiva de género. La sexualidad atraviesa a todo el ser humano. Lo atraviesa de principio a fin. ¿Por qué? Porque hay una reducción. El ser humano es un ser sexual, pura y exclusivamente sexual, pero es un ser sexual a toda edad y en todo instante. La liberación plena, lo que se vio previamente. La liberación plena. Ahora, distinto sería una posición realista, que es la que yo abogo, donde se reconoce que hay una naturaleza íntegra. Yo no me separo de mi mente, yo no me separo de mi espíritu, yo no me separo de mi alma, yo no me separo de mi conciencia, yo no me separo de mi cuerpo, yo no me separo de mi comunidad, yo no me separo de Dios, yo no me separo del mundo, yo no me separo del otro. Porque ser realista implica reconocer que hay un ser y hay un deber ser. Ser y deber ser. Para el inmanentismo solo hay ser, y ese ser se da su propio deber. Para el realismo hay un deber ser previo, hay un orden natural anterior al ser humano que el ser humano no puede ignorar, pero es como yo que ignorase que la pared es blanca, sigue siendo blanca independientemente que yo ignore que es blanca. Por eso es importante entender, si vamos a ver la sexualidad como un todo o la sexualidad como una parte sustancial a nuestro ser y ordenada. Y cierro entonces, porque muchos están esperando que cierre con esto, porque bueno, más o menos sabe que les gusta escuchar a la gente cuando hablamos de eso. ¿Saben qué pasa cuando hay educación sexual integral? Integral, desde esta visión con principios imanentistas propios de las ideologías. Vamos a leer recortes de diarios que son búsquedas que cada uno podría hacer tranquilamente desde su hogar, simplemente les ahorré el trabajo. Infobae, el Ministerio de Salud transita la compra de dispensers de preservativos, penes de madera y maletines por 13 millones de pesos para enseñar educación sexual integral a chicos de 8 años en colegios de Argentina. Que alguien me explique de los padres que están aquí, ¿qué tiene que hacer la hija de algunos de ustedes con un pene de madera a los 8 años? Bueno, esto pasó en Cataluña. La Generalidad Catalana promueve una guía para enseñar a masturbarse a niños de 3 a 5 años. Esperemos que no sean clases prácticas, porque si no, yo creo que un padre está habilitado a una ejecución sumaria al docente. La ESI y las juventudes trans, un territorio necesario. Hay que enseñarles a los niños de 12 años cómo ser transexual. Es decir, un niño que ni siquiera puede tomar alcohol, un niño que ni siquiera puede votar o sacar un carnet de conducir, sí puede ahora mutilarse definitivamente sus genitales porque así lo dispone la educación sexual integral. Días atrás mi hija estaba jugando a ser una pirata y no por eso se cortó la pierna y le pusimos un palo de madera. Denuncias en un colegio de Corrientes sobre la ESI. Era sexo explícito con palabras vulgares. Tuvieron que desplazar a un docente. Claro, porque trascendió la noticia. ¿Cuántas veces? Porque le explico algo. Cuando dan educación sexual integral, se da con la misma noción que el perverso. Y lo digo yo que he trabajado
muchos años contra el abuso sexual infantil de manera voluntaria en una fundación de aquí de Córdoba. El perverso siempre juega con la relación de poder que la tiene el docente y con la complicidad del silencio de la víctima. Por eso se le dice a los niños que nunca hablen de lo que vieron en clase con los padres. Es una situación perversa. No quieren que los padres sepan lo que le dan en las aulas. Por eso solamente lo que se conoce de ESI es lo que el gobierno muestra. Porque si mostrasen la realidad y logran hacer romper el silencio de sus hijos, van a ver que es literalmente una película pornográfica en las aulas. Perdón por los padres y el horario, pero es necesario decir las cosas como son. Ya demasiada filosofía tuvimos la primera media hora. Las cosas son así. Más datos, para que vean que no es una excepción. Están viendo en pantalla un video que se filtró, por eso la poca información que hay es la información que se filtra. Por eso tiene que tener mucho diálogo. En mi canal de YouTube de Un Conserva Random, como en mi canal de YouTube Horacio Justo, en ambos tengo guías prácticas y didácticas para padres. En Un Conserva Random son videos cortos de 8 minutos muy editados, con información concisa de cómo acompañar al hijo al colegio para que no sucedan estas cosas en 10 pasos prácticos. Y en mi canal principal, Horacio Justo, hay una guía práctica de 4 clases de cómo ayudar en la formación al hijo, que eso es más filosófico. Esto se filtró, una profesora haciendo que el alumno tenga un consolador y enseñando cómo dar sexo oral a las chicas. Estamos hablando de chicas de 12 a 15 años. ¿Qué hacen ustedes como padres si una docente le enseña eso a sus hijas de 12 años? Es urgente hablar de abortos en las escuelas, nos dice otro recorte periodístico. Hay que hablar de aborto a niñas. Una niña que va a cargar con la muerte de un hijo en su vientre materno por el resto de su vida porque a una docente le pareció que era muy progresista enseñarles a abortar a adolescentes, destrabando la ESI por docentes trans, transexual legitimando una forma específica que debe ser abordada con sumo respeto, pero en otros espacios, adolescentes. Adolescentes que todavía están en un periodo de transición, de formación de su verdadera identidad, de su segunda naturaleza en el hábito. Ahora el hábito va a ser impuesto por transexuales. ¿Por qué nos llevan entonces a sacerdotes o padres de familia si tan inclusivos somos? Y que el niño vea dónde va a encontrar mayor estabilidad en su vida. Si quieren que juguemos, yo estoy en contra del sistema democrático, pero no viene al caso, lo explico en mi primer libro, por cómo ha degenerado hoy. Pero digo, si queremos ser verdaderamente libertad, igualdad y fraternidad, ¿por qué no llevan también a los sacerdotes a las escuelas? Para que sea íntegro. Claro, porque acá no estamos hablando de la integridad en su máxima expresión, sino de integrar todos estos vicios de la ideología de género en todos los apartados. Más información todavía. Escandaloso. Docentes enseñándole a niñas en edad de jardín infante a casarse entre mujeres. Le estaban enseñando a niñas que debían casarse entre mujeres y cómo iba a ser la boda entre mujeres. Todo en nombre de la ESI. Videos que se filtran, insisto, hablen con sus hijos, por favor, no lo digo por publicidad de mi canal, vean el canal de Pablo Muñoz Iturrieta, que también hizo muy buen trabajo en este sentido. Podemos ver también los cursos de formación de Pablo Caruso, un gran amigo mío, para que no quede como publicidad de mi canal. El canal mío de Pablo Caruso y Pablo Muñoz Iturrieta. Ahí tienen guías prácticas los padres para que puedan lograr romper el silencio del hijo que está ocultando muchas veces estas cosas. Los que le están enseñando. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciclo de obras cortas LGBTI. Dispositivo payaso en la ESI. Taller de juegos teatrales con niñes. Todo esto financiado por el gobierno. Las réplicas. Salud trans, hormonización a lo largo de la vida. Enseñar a los niños cómo hormonizarse para ser transexuales. Si es una construcción social el ser trans, ¿por qué necesitan las hormonas? Digo, de la ESI a las infancias trans, la incansable lucha romántica y heroica de un docente de jardín del día maestro, docente que en realidad es una mujer que se hizo pasar por hombre, para trabajar desde la transexualidad en un jardín de infantes. Digo, cuando hablamos de identidad sexual, no tenemos que perder de vista que en última instancia estamos hablando de eso, identidad sexual. Estamos trayendo componentes sexuales a menores de edad. ¿De qué se van a disfrazar esto cuando uno los acusa de pedófilos? Pues están trayendo contenido sexual a menores de edad.
por donde la miren, por más inclusivo que quieran disfrazarle, por más que digan, no, se trata de aceptación. Estamos hablando de adulto dando contenido sexual a un menor de edad. Y eso, en mi época, ni siquiera llegaba a tribunales, porque la solución era popular. Y no lo voy a decir por respeto al canal y por respeto a la gente que está aquí presente. Pero ahora queremos que esto hay que debatirlo y discutirlo. Acá no hay nada que debatir, acá hay que combatir. Y lo digo yo como padre de dos niñas, que he tenido la gracia de Dios de crear una pequeña comunidad y bueno, tenemos, gracias a Dios, un sistema educativo que es el único que conozco en Córdoba que está por fuera del sistema de control del gobierno. Pero tenemos que ser conscientes de lo que están en los niños. O sea, si no, estamos dejando que nuestros hijos queden a la merced de cualquier persona que no pudo solucionar sus problemas a tiempo, que los quiere trasladar a las infancias. Insisto, de adultos no es mi problema, no está en mí venirles a decir qué hacer con sus vidas como adultos. Aquel tema es que no se mete con nuestros hijos. Insisto, si son adultos, solucionen su vida como puedan, que demasiados problemas tengo en mi vida como para ponerme a solucionar el de los demás. No está en mí decirles cómo vivieron adultos. No es mi función. Sí es mi función como padre proteger a mis hijas del contenido que se les está dando, que es contenido de índole sexual a menores de edad. Por eso yo llego a la conclusión. En primer lugar, muchísimas gracias a la gente que me quiere apoyar por Patreon. Gracias, porque todo lo hacemos de corazón, ad honorem, por amor al arte. Así que gracias de verdad. ¿Con qué cierro yo con esta conclusión y dejamos espacio para las preguntas? Habíamos calculado justo una hora y hemos llegado con lo justo. ¿Con qué cierro? La imagen que tienen en pantalla es la foto de mis dos hijas. La sacamos hace 2 días, de hecho. Tengamos en cuenta qué estamos defendiendo. Esto no se trata de ir a atacar al homosexual, ir a discriminar al transexual, ir a lapidar a la mujer adúltera e ir a crucificar al lujurioso. Eso no es una discusión hoy día. Sino entender que lo que está en juego aquí es la formación de nuestros hijos. Los niños, en su infancia, están en la etapa más sana de la vida. Es la etapa más sacra y preciada de la vida humana en la infancia. Yo he hablado de esto con psicólogos, los voy a citar, Ezequiel Baigorria y Pablo Caruso. Ellos que son psicólogos, cuando yo tuve que asesorarme, me lo explicaron detalladamente, se generan en los niños que padecen la ESI los mismos traumas que padece una persona víctima de abuso sexual. Lo explican los psicólogos matriculados, porque están viendo un contenido que no es apto para su edad. Lo digo yo como instructor de artes marciales. Imagínense que yo suba al ring hoy a una persona que nunca en su vida peleó, ¿cómo se paralizaría en el primer round? No está preparado para un combate real, ni hablar en un conflicto bélico que me tocó participar, en un conflicto real fuera de un ring. No es algo lo que uno se prepara, aun cuando llegue el momento. Imagínense para un niño de 8 años, de 5 años, cuando empiecen a ver contenido erótico, cuando empiecen a ver genitales de adultos, tocamientos de adultos, prácticas de adultos a esa edad. Esta lucha se trata exclusivamente para salvar la inocencia de los niños. Nosotros, que somos tildados de oscurantistas, de retrógrados, que somos tildados de lo peor, nosotros nos estamos yendo a confrontar. Estamos defendiéndonos. Estamos defendiendo a nuestros hijos, la vida sagrada de cada una de las infancias que están a nuestro cargo. Tanto que a la gente le gusta decir no útero, no opinión, en una tesis empirista, yo les voy a decir, fantástico, no hijos, no opinión, porque todos los ideólogos de estas calamidades, curiosamente opinan sin tener hijos, y no saben lo que uno se desvive por educar y formar bien a sus hijos. Por eso, padres, les digo, la primera educación, y concluyo con esto, no está en el colegio, está en el hogar, porque por más aberración que haya en el colegio, y para eso di los cursos gratuitos que di en mi canal, por más aberrante que sea lo que hay en el colegio, cuando el niño está bien formado en el hogar, la primera verdad ya está aprendida. Lo que se forja a fuego en el hogar es una marca
que acompaña al hijo toda la vida. Por eso es importante que el primer proceso formativo empiece en el hogar. El proceso formativo en las virtudes, en el discernimiento, en la templanza, en la fortaleza, en la caridad. Solo así vamos a resistir realmente. Cuando haya un compromiso genuino de los padres, de no esperar que la educación venga de una docente adoctrinada de un colegio público o de Netflix, sino cuando el padre renuncia el tiempo con el trabajo, renuncia el tiempo con el celular, renuncia el tiempo con los amigos y se aboque íntegramente a esta noble causa que es educar a nuestros hijos. Sin más, muchísimas gracias a todos por su tiempo y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta que me puedan hacer y que pueda tener respuesta, porque no sé tantas cosas.